Capítulo 151. Se deleitará por la abundancia de paz, según David, aquel que no acepta lo que ve de un hombre, juzgando injustamente en su propio corazón, ni acepta las formas de los espíritus malignos, meditando acerca del pecado por medio de las sombras, y juzga y sentencia mal en la tierra de su propio corazón, entregando las cosas justas en manos del pecado. Pues los padres, grandes y sabios, en algunos de sus escritos, denominaron hombres también a los demonios a causa del raciocinio, tal como figura en el Evangelio, donde dice el Señor: un hombre maligno ha hecho esto y ha mezclado la cizaña con el trigo. No hay presteza en confutar para aquellos que hacen el mal. Y es así, por esto, que somos devorados por los pensamientos. 152. Si cuando hayamos empezado a gobernar la atención del intelecto, uniéramos la sobriedad con la humildad y también lo hiciéramos con la oración y la confutación, caminaríamos correctamente por la vía de la conversión, poniendo cada propósito a barrer, adornar y limpiar la casa de nuestro error, de la malignidad, con el adorable y santo nombre de Jesús, como si fuera la luz de una lámpara. Pero si tenemos fe solo en nuestra sobriedad o en nuestra atención, bien pronto, empujados por nuestros enemigos, retrocederemos, caeremos y ellos, fraudulentos y astutísimos, nos aterrarán. Quedaremos así aún más atrapados por sus redes, esto es, los malos pensamientos, y seremos fácilmente degollados por ellos, ya que no tendremos con nosotros la fuerte espada del nombre de Jesús. Sólo esta venerable espada, esgrimida con mucha firmeza en un corazón solitario, sabe reunirlos y hacerlos pedazos, quemarlos y tomar los oscuros, tal como hace el fuego con la paja. 153. Una definición de la sobriedad ininterrumpida, gran utilidad y ganancia del alma, es el ver de inmediato mientras se forman las fantasías de los pensamientos en el intelecto. Es definición de la confutación el descubrir y desvelar el pensamiento que trata de entrar en el cielo de nuestro intelecto por medio de la fantasía de una realidad sensible. Pero lo que apaga y disuelve todo pensamiento, toda palabra, toda fantasía, todo ídolo, toda estela maligna es la invocación del Señor. Y nosotros mismos vemos en el intelecto la poderosa derrota de estos, por medio del gran Jesús nuestro Dios, y la venganza hecha para nosotros, humildes, mezquinos e inútiles. 154. Somos muchos los que ignoramos que todos los pensamientos no son otra cosa que fantasías de las cosas sensibles y mundanas. Y si luego transcurrimos sobriamente el tiempo en oración, la misma oración libera la mente de toda fantasía material respecto de pensamientos malignos, haciéndola conocer también la gran ventaja de la oración y de la sobriedad. Con tus propios ojos contemplarás y verás la retribución de los pecadores. Es decir, tú mismo verás y comprenderás espiritualmente, dice David, el divino cantor. 155. Si es posible, recordemos ininterrumpidamente la muerte. Por medio de este recuerdo se genera en nosotros la remoción de las preocupaciones y de toda vanidad, la custodia de la mente y la súplica continua, la impasibilidad del cuerpo, el aborrecimiento del pecado, y a decir verdad, casi todas las virtudes surgen y brotan del mismo. Por tanto, usémoslo, si es posible, como si fuera nuestra respiración. 156. Un corazón que hemos tomado completamente extraño a las fantasías engendrará pensamientos divinos y misteriosos, exultantes en él, tal como salgan los pecados, y danzan los delfines en el calmo mar. Se riza el mar con un viento ligero y el abismo del corazón por el espíritu, pues nos dice: porque sois hijos, envió Dios a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. 157.
Se encontrará en la dificultad y en la incertidumbre todo monje que quiera ocuparse de la actividad espiritual antes de poseer la sobriedad del intelecto, ya sea porque no conoce su belleza o porque aun conociéndola no es capaz de ello por negligencia. Pero será sin dudas liberado de esta dificultad, aplicándose a la vigilancia del intelecto, que es y se llama filosofía dianoética o filosofía práctica de la mente, como aquel que habiendo encontrado el camino ha dicho: yo soy el camino, la resurrección y la vida. 158. Nos encontraremos en dificultad aun viendo el abismo de los pensamientos y la multitud de los infantes babilonios, pero incluso esa dificultad la disuelve Cristo, si de veras establecemos sobre él continuamente el fundamento de nuestra mente. Y todos los infantes de Babilonia los echaremos arrojándolos sobre esta piedra, llenando con ellos nuestro deseo. Según reza el dicho, el que custodia el precepto no conocerá una mala palabra, y también sin mí no podéis hacer nada. 159. Este es en realidad el verdadero monje, el que alcanza la sobriedad, y el verdadero sobrio es aquel que es un monje en su corazón. 160. La vida de los hombres durante su desarrollo se extiende a lo largo de los años, los meses, los días y las noches, las horas y los momentos. Del mismo modo, también nosotros debemos desarrollar las obras virtuosas, es decir, la sobriedad, la oración y la dulzura de corazón, en un recogimiento armónico hasta nuestro éxodo. 161. Alcanzaremos la hora de nuestra muerte. Vendrá y no nos será posible rehuirla. Que el príncipe del mundo y del aire, viniendo a nosotros, encuentre que nuestras iniquidades han sido pocas y de poca monta, y diciendo la verdad, no nos acuse, ya que entonces lloraremos inútilmente. Pues nos dice: el siervo que conoce la voluntad de su patrón, y siendo su siervo no la cumple, recibirá muchos golpes. 162. Pobres de aquellos que han perdido su corazón. ¿Qué harán cuando el Señor venga a visitarlos? Por tanto, hermanos, deberemos ser solícitos. 163. Detrás de los pensamientos simples y sin pasiones corren pensamientos pasionales, tal como lo comprobamos con nuestra experiencia y la vigilancia de un largo tiempo, y los primeros se convierten en el ingreso de los segundos, es decir, los que carecen de pasión siguen a los pasionales. 164. En efecto, el hombre debe ser cortado en dos con determinación, y deberá ser dividido por un designio sapientísimo, ya que es muy conveniente que él sea un irreconciliable enemigo de sí mismo. Deberá tener en todo la misma disposición que se tiene respecto de un hombre, el cual, con mucha crueldad y con frecuencia, causa tribulaciones y comete injusticias. Así deberá ser, si verdaderamente queremos que se cumpla el primero y más grande mandamiento. Me refiero al mismo género de vida que llevó Jesucristo con bendita humildad, la vida en la carne de Dios. Y el mismo apóstol nos dice: ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Él mismo no se someterá a la ley de Dios. Y mostrando que someter nuestro cuerpo a la voluntad de Dios es una de estas cosas que están en nuestro poder, agrega: si verdaderamente no juzgáramos, no seríamos juzgados, pero si somos juzgados, es por Dios que seremos castigados. 165. El principio de la producción de los frutos es la flor, y el principio de la vigilancia del intelecto es la continencia en los alimentos y en las bebidas, y el rechazo y la negación de todo género de pensamiento es el recogimiento espiritual del corazón. 166. A nosotros que nos gloriamos en Jesucristo y con sobriedad empezamos a correr por lugares seguros, primeramente se nos muestra el intelecto como una lámpara, que no bien tomada por nosotros con la mano del intelecto, nos guía por los senderos del pensamiento. Luego se nos muestra como una luna resplandeciente que se eleva en el firmamento del corazón. Y finalmente se nos aparece como el sol, Jesús, que irradia la justicia, manifestándose claramente con sus luces todas resplandecientes.
167. Estas cosas son reveladas místicamente al intelecto, que permanece en el mandamiento, el cual dice: circuncidad vuestra dureza de corazón. Y tal y como se ha dicho, es la sobriedad solícita que hace que el hombre reconozca los pensamientos ilícitos. La divinidad no hace excepción de personas, por lo que el Señor dice: cuidad de escuchad bien, al que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que cree tener, le será quitado. Y con aquellos que aman a Dios, todo coopera para el bien, y mucho más cooperarán con él las virtudes. 168. Un barco no recorrerá muchas millas sin agua. La vigilancia del intelecto no progresará sin la sobriedad unida a la humildad y a la oración de Jesucristo en todo. 169. Si de una casa las piedras son su fundamento, de esta virtud, su piedra fundamental y techo, es el adorable y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero naufragará un piloto descuidado en tiempo de tempestad si luego de haber echado a los marineros y tirado remos y velas al mar, él mismo se echa a dormir. Aunque más fácilmente será atropellada por los demonios un alma que ha descuidado la sobriedad y la invocación del nombre de Jesús cuando comiencen los asaltos. 170. Lo que sabemos, lo que decimos por escrito y lo que hemos visto, lo atestiguamos a todos aquellos que así lo quieren, ya que él mismo lo ha dicho: el que no permanece en mí es arrojado fuera como los sarmientos y se seca, después los recogen y los echan al fuego y se queman, pero si permanece en mí, yo también permaneceré en él. Así como no es posible que el sol ilumine sin luz, así es imposible que un corazón sea purificado por la sordidez de los pensamientos malvados, sin la oración del nombre de Jesús. Pero si esto, como veo, es cierto, usémoslo como nuestra respiración. Si uno es la luz, los otros son tinieblas. Uno es Dios y soberano, los otros siervos de los demonios. 171. A la custodia del intelecto se la denomina, en el modo conveniente y justo, de generadora de la luz y generadora del relámpago, resplandeciente portadora del fuego, pues ella sobrepasa en verdad los cuerpos infinitos y muchas virtudes. Por lo tanto, deberemos denominar esta virtud con nombres honoríficos, por la belleza de las luces generadas por ella. Aquellos que la aman pueden convertirse, por medio de Jesucristo, de pecadores e inútiles, de impuros e ignorantes, de fíbrolos e injustos, en justos, útiles, puros, santos y sabios. Y no solo esto, sino que pueden también contemplar los misterios y abordar la teología, y una vez que accedieron a la contemplación, lograr ver esa luz purísima e infinita, tocándola con indecibles contactos, viviendo y habitando con ella, ya que han gustado qué bueno es el Señor. De modo que se cumpla claramente lo dicho por el divino David: los justos confesarán tu nombre, y los rectos tendrán tu rostro. Verdaderamente, estos son los que invocan y alaban a Dios sinceramente y gozan de estar junto con Él siempre amándolo. 172. Cuidado con tu vida interior por causa de las cosas externas, pues el hombre interior recibirá mucha tristeza de los sentidos exteriores y entristecido usará golpes de látigo en contra de ellos. Aquel que ha cumplido lo que figura en la carta ya ha conocido lo que esto significa. 173. Si nuestro hombre interior, tal como lo entienden los padres, es sobrio, es capaz de custodiar también al hombre exterior, porque nosotros y los demonios maléficos cometemos los pecados conjuntamente. Ellos solo en los pensamientos, representando el pecado del intelecto tal como lo desean, con figuras de fantasía, y nosotros con nuestros pensamientos internos y con obras en lo externo. Puestos en dificultad por la solidez de los cuerpos, los demonios atraen la maldición para sí y para nosotros, solamente mediante los pensamientos, el fraude y el engaño. Pues de no faltarles la solidez del cuerpo, los desgraciados no descuidarían ni siquiera la omisión de las obras, ya que tienen en reserva siempre pronta
la determinación de cometer actos perversos. 174. La oración de una palabra solamente mata y reduce a cenizas los engaños de los demonios, pues Jesús, Dios e Hijo de Dios, por nosotros invocado continua y prestamente, no les permitirá en modo alguno mostrar al intelecto en el espejo del pensamiento ni el inicio de la invasión que se domina asalto, ni una manera cualquiera, ni siquiera un discurso que penetre en el corazón. Y una forma demoníaca que no podrá penetrar en el corazón, como lo hemos dicho, estará también vacía de pensamientos, ya que ellos tienen la costumbre de hablar y de enseñar furtivamente al alma la malicia mediante los pensamientos. 175. Entonces, con la oración, el cielo de la mente se conserva pura de nubes tenebrosas y de la malignidad de los vientos espirituales. Y cuando el cielo del corazón se conserva puro, no es posible que no se encienda en él la divina luz de Jesús, a menos que nos sintamos henchidos de vanagloria, de altanería, de ostentación, y nos levantemos por nuestra ligereza hacia lo inalcanzable, y nos encontremos sin el socorro de Jesús. Porque Cristo, que es ejemplo de humildad, odia tales cosas. 176. Mantengámonos fuertemente unidos a la oración y a la humildad. Dos cosas estas que, junto con la sobriedad, combaten a los demonios con una espada de fuego. Es posible que nosotros, si vivimos así, cada día y cada hora, podamos celebrar una fiesta de alegría mística en el corazón. 177. Los 8 pensamientos congénitos con la malicia, en los cuales todo otro pensamiento está comprendido y de los cuales todos los otros tienen origen, desde Eros hasta Zeus, todo execrable demonio dios de los griegos según sus mitos, todos salen por la puerta del corazón y encontrando el intelecto vigilado, todos entran en el momento debido, y el pensamiento que entre los 8 penetre en el corazón introducirá la flota de los otros turbios pensamientos, y así oscurecido el intelecto, excita el cuerpo empujándolo a cometer actos indebidos. 178. Aquel que espía la cabeza de la serpiente y que por medio de una confutación resoluta usa palabras mordaces echando por tierra con golpes de puño al adversario, ha rechazado la guerra, pues aplastando la cabeza ha logrado huir de los muchos pensamientos y pésimas obras. Y entonces la mente permanece quieta sin agitarse, y Dios acoge su velar respecto de los pensamientos, recompensándola con el don de conocer cómo es necesario tener ventaja sobre los adversarios, y cómo el corazón debe purificarse poco a poco de los pensamientos que contagian al hombre interior. Porque, como dice el Señor Jesús, del corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, y esas son las cosas que contaminan al hombre. 179. Y así el alma se mantiene unida al Señor por su propia belleza, su galanura y su rectitud, como desde un principio fue creada por Dios. Bellísima y recta, como dice el gran siervo de Dios Antonio. La virtud consiste en el hecho de que la parte intelectual del alma sea según natura. Y dijo aún más, la rectitud del alma consiste en su parte intelectual según natura, tal como ella fuera creada. Y además nos aconseja, purifiquemos la mente. Yo creo que purificada en cada una de sus partes y estable según natura, puede, siendo capaz, de penetrar en los espíritus, ver más y más lejos que los demonios, ya que el Señor se lo revela. Esto es lo que el glorioso Antonio dice, según el gran Atanasio, en la vida de Antonio. 180. Todo pensamiento hace surgir en el intelecto la imagen de una cosa sensible. Pues el asirio, esto es, el demonio, siendo un intelecto, no tiene la fuerza de engañarnos, sino es mediante nuestras sensaciones y nuestras costumbres. 181. Así como no es posible para nosotros que persigamos en el cielo pájaros alados o que volemos como ellos, puesto que ello no es propio de nuestra naturaleza,
Tampoco es posible tener ventajas sobre el pensamiento incorpóreo y demoníaco sin la oración vigilante y prolongada, o sin que el ojo del intelecto nade manteniendo fija su mirada en Dios. De tal modo emprende su cacería ante lo que es terrestre. 182. Por lo tanto, si quieres verdaderamente cubrir de vergüenza los pensamientos y vivir en recogimiento espiritual y tener un corazón sobrio con facilidad, que la oración de Jesús se una a tu respiración y en pocos días verás cómo esto se verifica. 183. Así como es imposible escribir en el aire y es necesario que las letras incidan sobre algún cuerpo para que se conserven por mucho tiempo, así uniremos la oración a Jesucristo, a nuestra sobriedad, para que esta bellísima virtud permanezca perdurablemente con Él y por Él, nos sea vigilada íntegramente. 184. Encomienda tus obras al Señor y encontrarás la gracia. Nos dice, a fin de que no se diga, también referido a nosotros, por parte del profeta, tú estás cerca, Señor, de sus bocas, pero lejano de sus corazones. Ningún otro, más allá de Jesús, dará paz estable a tu corazón alejando a las pasiones. Nadie, sino Jesucristo mismo, quien estando en el medio, ha reunido a cosas lejanas. 185. Ambas cosas, los discursos de los pensamientos en la mente y las conversaciones y las palabras ociosas oscurecen el alma. Es necesario que tanto los pensamientos como los hombres, amando ambos el hablar ocioso, guarden luto, evitando el daño del intelecto. Y esto por una causa sumamente bendita según Dios, de tal modo que el intelecto oscurecido no debilite la sobriedad, pues cuando somos oscurecidos por el olvido, hacemos perecer al intelecto. 186. El que conserva con solicitud la pureza del corazón tendrá como maestro a Cristo el legislador, quien místicamente le transmite su voluntad. Escucharé lo que dirá a mí el Señor, dice David, indicándonos esto. Y respecto al combate espiritual, queriendo mostrar cómo el intelecto se examina a sí mismo y la protección de Dios que se nos brinda, socorriéndonos, nos decía, y el hombre dirá, ¿existe quizás un premio para el justo? Luego, indicando la doble reflexión adoptada por la búsqueda, dice David, pues es Dios el que los juzga, y a los demonios malignos también en la tierra, de nuestro corazón. Y más adelante nos dice de nuevo, vendrá el hombre con el corazón profundo, y Dios será ensalzado, y quedarán heridos como por saetas de infantes. 187. Con el corazón instruido por la sabiduría, tratemos de vivir siempre según el sacro cantor, la misma potencia de Dios Padre y la sabiduría de Dios, respirando continuamente a Jesucristo. Pero si debilitados por una circunstancia adversa descuidamos la actividad espiritual, a la mañana siguiente de nuevo afirmemos el intelecto y recomencemos la lucha con fuerza, sabiendo que no existe posibilidad de defensa para nosotros que hemos conocido el bien si no lo hacemos. 188. Así como los alimentos que dañan no bien deglutidos perjudican, y el que los ha comido dándose cuenta del daño con alguna medicina remedia el malestar, así también el intelecto, cuando acoge a pensamientos malignos, los acepta y de inmediato siente su amargura. La cura fácilmente mediante la oración de Jesús invocada desde lo más profundo de su corazón, rechazándolos completamente, porque el aprender junto a Dios y la experiencia que nos viene de este aprendizaje permiten a los sobrios reconocer lo que tienen frente a ellos. 189. Une la sobriedad y el nombre de Jesús a tu respiración y a tus narices, como también la meditación que no descuida a la muerte y a la humildad. Ambas cosas benefician mucho. 190. El Señor nos ha dicho, dejaos instruir por mí, porque soy manso y humilde en el corazón, y encontraréis reposo para vuestras almas.
191. El Señor nos ha dicho: quien se hiciere pequeño como este niño será elevado, quien se eleve será humillado. Dice: aprended de mí. ¿No ves que la humildad es aprendizaje? Su precepto es vida eterna. Y esta es la humildad. Entonces el que no es humilde ha rehuido a la vida, y está claro que será encontrado en el lugar opuesto. 192. Si efectivamente cada virtud se construye mediante el alma y el cuerpo, pero siendo que tanto el alma como el cuerpo, de los cuales se ha dicho que constituyen toda virtud, son criaturas de Dios, ¿cómo somos tan locos de vanagloriarnos de tener ornamentos inconvenientes para el alma y para el cuerpo, apoyándonos con vanagloria y con soberbia en un bastón de caña, suscitando en contra nuestra, a causa de nuestra excesiva estupidez, a Dios que nos supera en grandeza sin confines? Pues el Señor resiste a los soberbios, y en lugar de imitar al Señor en su humildad, nos hacemos amigos del soberbio demonio, adverso al Señor, siguiendo un pensamiento soberbio y vanaglorioso. Por esto el apóstol dijo: ¿qué es lo que posees que no hayas recibido? ¿Qué has creado por ti solo? Y si el cuerpo y el alma en los cuales y por los cuales consiste toda virtud los has recibido de Dios, ¿por qué te vanaglorias como si los hubieras recibido de ti mismo? Pues es el Señor el que te ha dado estas cosas. 193. No existe otra purificación del corazón, por medio de la cual descienden sobre nosotros desde lo alto la humildad y todo bien, que el no permitir en modo alguno que los pensamientos que afloren entren en el alma. 194. Pues la custodia del intelecto, con Dios y sólo por Dios, puestas sus raíces en el alma, procura la prudencia en las luchas que son según Dios, y otorga una gran capacidad a quien ejerce esta prudencia en gobernar las obras y las palabras con juicio bien visto por Dios. 195. Los ornamentos del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento significaban un corazón puro, y también nosotros deberemos poner atención a la lámina que recubre nuestro corazón, para que no se ennegrezca por el pecado, purificándonos con lágrimas de arrepentimiento y con oración. El intelecto es una cosa maleable, difícil de frenar frente a los pensamientos inicuos, e igualmente disponible a seguir ya sea las malas como las buenas fantasías de la razón. 196. Verdaderamente bendito es aquel que se ha unido en la mente con el corazón a Jesús y lo invoca sin interrupción en el corazón. Así como el aire está unido a nuestros cuerpos, o como la llama a la cera. Y el sol, pasando sobre la tierra, hará surgir el día, y el santo y adorable nombre del Señor Jesús, resplandeciendo de continuo en nuestra mente, generará innumerables pensamientos refulgentes como el sol. 197. Cuando las nubes se dispersan, el cielo se muestra puro, pero las fantasías de las pasiones dispersadas por el sol de justicia que es Jesucristo generan naturalmente por doquier en el corazón pensamientos espléndidos y similares a las estrellas, porque su cielo está iluminado por Jesús. Dice el Eclesiastés: aquellos que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los fieles permanecerán en Él en el amor. 198. Ha dicho uno de los santos: guarda un áspero rencor contra los demonios, y sé siempre un acérrimo enemigo de tu cuerpo, pues la carne es una enemiga fraudulenta y bien tratada hace aún más la guerra. Y de nuevo dice: acumula enemistad por el cuerpo y guerra por el vientre. 199. En los discursos antes mencionados, contenidos en la primera y en la segunda centuria, hemos recorrido todas las fatigas de la sana esiquía del intelecto, no como un producto de nuestro pensamiento solamente, y respecto a la pureza del intelecto nos hablan también los divinos discursos de los padres, conocedores de las cosas de Dios. Ahora, después de haber dicho algunas pocas cosas, para mostrar cuál es la ganancia de la custodia del intelecto, cesaremos de hablar. 200.
Ven y sígueme hacia esta unión producida por la bendita vigilancia del intelecto, quien quiera que tú seas, deseoso en espíritu de ver días buenos. En el Señor te mostraré el actuar visible y la vida de las potencias inteligentes. Pues los ángeles no se cansarán de cantar himnos al Creador, ni tampoco el intelecto, que compite en pureza con ellos. Y como los seres inmateriales no se preocupan de su nutrición, tampoco los seres materiales, si verdaderamente entrarán en el cielo de la exiquía del intelecto, al volverse inmateriales, se preocuparían por eso. 201. Y como las potencias celestes no se preocupan de riquezas y posesiones, tampoco aquellos que purifican la vista del alma y han adquirido el hábito de la virtud, se preocupan de la malicia de los espíritus malignos. Y así como en aquellos es manifiesta la riqueza del progreso de Dios, así también en estos es manifiesto el eros hacia Dios y la caridad, la mirada fija y la compenetración con la divinidad. Y aun estando amorosa e insaciablemente tendidos hacia la divinidad, habiendo degustado el amor divino y con el deseo estático, estos no se detendrán hasta no haber alcanzado a los serafines. No cesarán en la sobriedad del intelecto y la exaltación amorosa, hasta que se conviertan en ángeles de Cristo Jesús nuestro Señor. 202. No hay veneno peor que el veneno de la serpiente y del basilisco, y no hay malicia mayor que la malicia del amor propio. Y despegándose delante tuyo los hijos del amor propio, que son las alabanzas del corazón, el gustar de sí mismo, la gula, la fornicación, la vanagloria, la envidia, y para completar todo esto, la soberbia, la cual arrastra por tierra no solamente a los hombres, sino también a los ángeles de los cielos, sabe rodearse todo de tinieblas en lugar de hacerlo con luz. Y todas estas cosas dedica a ti, Teodulo, aquel que solamente toma su nombre de la esiquía, aunque haya desilusionado en la práctica de la misma, aunque no quizás del todo por lo que Dios le ha dado. Dios, que en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo es alabado y glorificado por toda naturaleza racional, ángeles, hombres y toda criatura que la inefable Trinidad ha creado, el único Dios, del cual podemos obtener, mediante las oraciones de la Santísima Madre de Dios y de nuestros santos padres, el reino luminoso. A este Dios inaccesible, gloria eterna. Amén.